Okerkale irratia. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Alex Turrillas y os hablo desde mi atalaya en Okerkale irratia, la radio podcast de Kultura Elkartea de Deba. Hace unos años publiqué un artículo sobre Lucas Iruretagoiena, un fraile franciscano de Barra que participó activamente como capellán guerrillero en la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro. Desde entonces han pasado ya unos años y ahora, a través de este podcast al que he titulado Cuba, Franciscanos y Revolución, vuelvo a recuperar no solamente su memoria, su figura, sino también la de dos compañeros suyos, uno de Barra, Antonio Albizu, y el otro Oñatierra, Javier Arzuaga, todos ellos salidos del semillero de Aránzazu. La vida de cada uno de ellos en Cuba fue lo más parecido a una cruda y trepidante película de acción. Veréis que no exagero. Disfrutadlo. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Oíle, Guajiro. Bueno, y comenzaré hablando de Lucas Iruretagoiena. Mis primeros recuerdos de Lucas son de cuando yo era un chavalito, era un monaguillo. Recuerdo que solía venir en verano y yo como monaguillo le ayudaba a decir misa. Recuerdo en las misas aquellas de verano que siempre empezaba la misa Introibo ad altare Dei, y yo le respondía Ad Deum que letifica juventutem meam. Mientras decía esto le miraba aquellos dedos que salían de sus sandalias franciscanas, ¿no? Siempre me acordaré de aquellas sandalias. Muchos años después me enteré de que aquel fraile franciscano a quien tantas veces ayudé a misa había desempeñado un importante papel en la revolución que se inició el 26 de julio de 1953 con el fracasado asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y que culminó en enero de 1959 con el triunfo de los barbudos revolucionarios comandados por un joven abogado llamado Fidel Castro. Lucas Iruretagoiena nació en Deba en abril de 1921. Fue el cuarto de 9 hermanos del matrimonio formado por el cantero Tomás Iruretagoiena y su esposa Jesusa Zubeldia. De joven, Lucas estudió en los seminarios franciscanos de Aránzazu, Forua y Olite, y tras ser ordenado sacerdote fue enviado a Cuba como misionero. Allí ejerció y se convirtió en un cubano más, hasta el punto de participar como capellán guerrillero, creo que con el grado de teniente, en la revolución que derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista Zaldívar. Aunque ya antes del golpe de Batista, en marzo de 1952, la situación en Cuba era insostenible, el régimen del dictador superó con creces los límites de corrupción, miseria, terror, cosa que indudablemente sirvió para que la mayor parte del pueblo, incluidos los miembros de las iglesias católica y protestante, volcasen sus simpatías hacia el movimiento revolucionario. Tras el desembarco en la isla del Yate Granma en diciembre de 1956, con 82 expedicionarios armados y el comienzo de la guerra en Sierra Maestra, hubo sacerdotes y religiosos que sin dudarlo se prestaron voluntariamente para engrosar las filas de la guerrilla. Entre ellos se encontraban los sacerdotes Guillermo Sardiñas y Ángel Rivas, el franciscano Lucas Iruretagoiena y los jesuitas Cipriano Cabero y Francisco Guzmán. El de Barra lo hizo con el beneplácito de Monseñor Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de Cuba.
Otros religiosos optaron por no echarse al monte, pero realizaron labores muy comprometidas y de sumo riesgo, como veremos más adelante. Todos ellos, sin saberlo, se habían convertido en precursores de una corriente social humanista que poco después sería conocida como Teología de la Liberación, uno de cuyos principales postulados se basa en que la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad de la persona. La vida de Lucas como guerrillero en la sierra no fue nada fácil. Encuadrado en el frente de Sierra Cristal, comandado por Raúl Castro, tuvo que sortear numerosos peligros y enfrentamientos con el enemigo, siempre en continuo movimiento a través de las frondosas montañas de la sierra. Así, hasta el 1 de enero de 1959, fecha en la que oficialmente terminó la guerra y Lucas pudo volver de nuevo a San Cristóbal para reunirse con quienes habían sido sus feligreses. La revista religiosa Unión 11, de la que el de Barra fue fundador, describía así su vuelta. Leo textualmente: con el alborozo y júbilos naturales que brotan de los mejores sentimientos de un pueblo, los espontáneos, así fue recibido el padre Lucas, transformado en un barbudo, vistiendo el uniforme de campaña, portando espejuelos negros, gafas de sol, gorra fidelista, llevando prendidas en la guerrera una medalla de la Virgen y una insignia del movimiento 26 de julio. En el mismo artículo de esta revista se elogiaba la figura del fraile de esta forma: justipreciando su gesto patriótico y heroico de unirse a las fuerzas rebeldes para servir a la revolución, dándole el aporte cristiano y sacerdotal de su fe, como uno de los misioneros más connotados de Cuba, por cuya libertad supo aportar todos sus esfuerzos y exponerse a todos los peligros, lo mismo en la Sierra Cristal que en la clandestinidad, desde que se inició la revolución, salvándose milagrosamente en múltiples ocasiones de las garras de la tiranía. Y bueno, acaba la revolución, llega el triunfo de la revolución, y con el triunfo de la revolución llega el desencanto. El desencanto porque tras la victoria de los revolucionarios el 1 de enero de 1959, al inicio de la nueva etapa, las relaciones entre el nuevo gobierno y la Iglesia fueron todo un alarde de concordia y buenas palabras. El primer discurso de Fidel Castro tras la victoria tuvo lugar en Santiago de Cuba la noche del 1 al 2 de enero de 1959. Por expreso deseo del hasta entonces jefe del guerrillero, el arzobispo Enrique Pérez Serantes estuvo situado junto a él en el balcón del Ayuntamiento de Santiago. Era una forma de agradecer la labor de la Iglesia en pro de la revolución. A los pocos días, Castro hacía unas declaraciones a la prensa afirmando, leo textualmente: los católicos de Cuba han prestado su más decidida colaboración a la causa de la libertad. Y refiriéndose a la jerarquía de la Iglesia cubana, lo hacía en estos términos: yo les digo que esta es una revolución socialista sui generis, y no tienen más que fijarse en el siguiente detalle. Es la primera revolución de este tipo en todo el mundo que se inicia con el apoyo total de la Iglesia. Sí, pero lo que Castro definió como una revolución socialista sui generis, y que tan ilusionados habían apoyado religiosos como Lucas Irigoyen, fue rápidamente derivando hacia un férreo régimen comunista en el que quedaban cercenados muchos de los derechos y libertades por los que tanto se había luchado. Sin duda alguna, en opinión de Lucas, mucha responsabilidad tuvo en ello el gobierno de Estados Unidos, al imponer el bloqueo a Cuba en octubre de 1960 a raíz de las expropiaciones realizadas por el gobierno revolucionario de las propiedades de las multinacionales norteamericanas establecidas en la isla y tan vinculadas al antiguo régimen de Batista. El bloqueo sirvió para radicalizar aún más a los dirigentes cubanos, quienes en 1962 autorizaron la instalación de bases de misiles nucleares soviéticos en la isla cubana. Aquella nueva e inesperada situación hizo que el desencanto se apoderase de todos aquellos religiosos
que habían arriesgado sus vidas en pro de la dignidad y de las personas y de la libertad. El 17 de septiembre de 1961, tras ser embarcados a bordo del buque Covadonga, eran expulsados de la isla 131 sacerdotes, muchos de ellos vascos, algunos de la orden franciscana. Lucas no estaba entre ellos. Así comenzó un goteo de expulsiones que deterioró las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lucas Iruretagoyena permaneció en Cuba hasta el año 1966. Tras su regreso a Euskal Herria, residió en las comunidades franciscanas de Donosti, Arrasate y Bermeo, donde llevó una vida bastante más apacible que la que había dejado atrás. A principios de los años 90, con motivo de sus bodas de oro sacerdotales, vio cumplido uno de sus grandes sueños: retornar como visitante a su añorada y amada Cuba, donde tanto había trabajado, sufrido y luchado. Lo hizo portando numerosos regalos y dinero para ayudar a sus amigos. Cuenta su familia que no tuvo ningún problema al entrar en Cuba y tampoco al salir, a pesar de habérsele caducado el visado. Faltaba más. Se trataba del compañero Iruretagoyena, un héroe de la Revolución. El padre Lucas falleció en el convento de los padres franciscanos de Bermeo en agosto de 2002. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. El otro de barra del que vamos a hablar es Antonio Albizu. Antonio Albizu Salegui. Antonio nació en Deva en la década de 1920, no sé concretamente qué año, sería hacia 1925, calculo yo por ahí. Fue uno de los 9 hijos del matrimonio formado por Domingo Albizu, del caserío Arriola Chiqui, y Francisca Salegui, del caserío Arraga o Árraga, que es el caserío Arra, que decimos aquí en Deva. La familia Albizu es conocida en Deva como los de Arriola. 2 hermanos de Antonio, José Luis y Manolo, también fueron franciscanos. Tras ingresar en el seminario de Aránzazu, Antonio continuó sus estudios en Forua y Olite, que era lo típico en la orden franciscana, hasta ser ordenado sacerdote. Su primer destino fue Cuba, y tras pasar por el convento e iglesia de San Francisco de La Habana, fue destinado como párroco a la iglesia de la Purísima Concepción en la ciudad de Manzanillo, al sureste de Cuba. Al igual que le sucedió a Lucas Iruretagoyena, su estancia coincidió con la Revolución castrista, involucrándose de lleno en ella hasta tal punto de ser enlace de Fidel Castro con la guerrilla. Diríamos que era todo un agente secreto. Y bueno, de él habla, voy a leer un pequeño fragmento de una obra que es Historia e Historiografía de la Iglesia en Cuba, 1953-1958, en la que se hace referencia a nuestro vecino Antonio. Dice así el texto: las iglesias dan protección y atención espiritual a los perseguidos, se refiere a los perseguidos por el régimen de Batista, especialmente las de Oriente, donde la clandestinidad provee de alimentos, ropas, medicinas, dinero y armas a la guerrilla.
el párroco de Manzanillo, el padre Antonio Albizu, y el padre Chabele Santiago sirven de enlaces y se comunican respectivamente con Celia Sánchez, vinculada a Fidel Castro, y con Raúl Castro en la Sierra Cristal. No sé si sabréis, si alguno no lo sabe, Celia Sánchez fue un importante personaje en la Revolución, tenía el nombre de guerra Norma y fue cofundadora del movimiento 26 de julio y fue la primera mujer guerrillera. Además creó el primer pelotón femenino conocido como las Marianas, que les llamaban. También fue Norma, Celia, quien organizó en Manzanillo el desembarco de los guerrilleros del famoso yate Granma, de lo que podemos deducir que Antonio Albizu estaba metido en el ajo hasta las trancas. Posteriormente Celia fue miembro del Comité Central del Partido Comunista, secretaria de Estado, ministra, senadora, en fin. Murió bastante joven, murió con unos 50 años, creo, por ahí. Tras el triunfo de la Revolución y la deriva que tomaron los acontecimientos, Antonio Albizu fue uno de los más desencantados con el nuevo régimen cubano. Había sido testigo en Manzanillo de las ejecuciones sin control de numerosas personas acusadas de colaborar con el régimen de Batista. Desengañado, y fue expulsado de Cuba en 1961 por Fidel Castro, volviendo a España, creo yo que a bordo del Marqués de Comillas, un buque de la Transatlántica, creo que fue en el Marqués de Comilla. Bueno, Antonio sufrió una profunda crisis religiosa a partir de esto y abandonó la orden, se secularizó y contrajo matrimonio y quedó a vivir en Madrid. Él residió en Madrid hasta su muerte. Un dato más, un dato que es, hemos dicho que también tuvo dos hermanos más religiosos. Pues bueno, su hermano José Luis Albizu, en 1965, 4 años después de que él fuese expulsado de Cuba, pues su hermano sería destinado a Cuba, precisamente a la misma iglesia en Manzanillo, al sureste de Cuba, que había estado su hermano. Antonio, ya residiendo en Madrid, en 1963 entró a formar parte del lectorado del Servicio de Censura del Ministerio de Información y Turismo. Bueno, primero fue Ministerio de Cultura, luego creo que fue Información y Turismo, llegando a ser jefe de lectorado, esto es, de los censores. Estamos hablando de la censura del tardofranquismo, ¿no? Parece ser que hasta 1963 no hubo ningún censor fijo que supiera euskera en la censura española. Y bueno, y Antonio fue el primero. Incluso durante algunos años, de 1974 a 1977, le acompañó su hermano José Luis en las labores censoras. Antonio trabajó en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Y a este respecto voy a contar una anécdota personal. Ahora han muerto todos ya. Parece que solamente quedo yo aquí. Una anécdota personal. Un día estaba con Juan Mari aquí en Deva, con Juan Mari Torrealday, y hablando me dice, pues aquí en Deva tenéis un ilustre censor de la censura ya de la última época del franquismo. Y dice, Juan Mari, ¿qué me cuentas? Creo que tienes que estar equivocado, no puede ser eso. Alex, no me digas que no, porque precisamente es amigo mío. Y digo, hombre, ¿y quién? Bueno, Juan Mari, la verdad que era una persona que no se le podía llevar la contraria porque lo sabía todo y está metido en todo. Juan Mari había sido también fraile franciscano, era escritor, periodista, sociólogo, era presidente del Consejo de Administración del Euskalduna Egunkaria, como sabéis fue detenido y torturado, en fin, el pobre hombre ya murió. Bueno, pues efectivamente, Juan Mari tenía razón, ¿no? Y bueno, efectivamente, pues él me comentaba de cómo, dice, para mí, de verdad, he hecho mucha amistad porque me ha echado cantidad de cables. Juan Mari había hecho muchos trabajos sobre la censura y cada vez que tenía que ir a Madrid, al archivo de la administración, le llamaba a Antonio y le decía, Antonio, prepárame esto, a ver si me puedes preparar. Ya, cuando iba Juan Mari a Madrid lo tenía todo listo, encima, aquí tienes esto. Y al final, claro, se hicieron muy amigos, aparte que los dos habían sido franciscanos. Bueno, pues Antonio, tras jubilarse, se dedicó a sus temas favoritos de filosofía y teología, publicando el libro Yo también he visto a Dios. Y también su hermano José Luis publicó varios libros, un experto filósofo, varios libros de filosofía y teología. La verdad es que la administración
no cogía a cualquiera. En aquella época, claro, hay que tener en cuenta que la gente no iba a la universidad como se va hoy día, muy poca gente. Entonces la gente que había sido sacerdote, que habían estudiado en los seminarios, estaba preparada, y bueno, en la administración tenían muy fácil la entrada para trabajar en la administración. Bueno, y el tercer franciscano del que vamos a hablar es Javier Arzuaga. No sé si os sonará su nombre. Javier Arzuaga, bueno, comenzaré diciendo que hace unos años, Fran Arzuaga, profesor de talla de piedra y madera en la desaparecida Escuela de Arte de Deva, me comentó que tenía un tío franciscano que se llamaba Javier Arzuaga y que había estado en Cuba durante la Revolución. Quien no conozca a Fran Arzuaga, el profesor de la Escuela de Arte de Deva, le voy a dar una pista. Es el autor de la escultura que está en el hall del Ayuntamiento de Deva, que es un hombre desnudo, que por cierto sigue siendo de su propiedad porque está ahí en depósito, es de su propiedad. Bueno, pues este era Fran Arzuaga, el autor de la escultura esta. Bueno, Fran me regaló un libro que había escrito su tío, que es una maravillosa autobiografía, pero a la vez descarnada, Y tras leer el libro me quedé impresionado, pues de verdad me llegó al alma. El libro se titulaba A la medianoche. Si alguien está interesado, que pique en internet, porque es un libro que merece la pena leerlo. Yo a la gente que le he dejado este libro, todos me han dicho lo mismo. Una verdadera maravilla. Una obra de arte muy fácil de leer, y que va a encantar a todo el mundo. Bueno, pues en el libro relataba las vivencias, Javier relataba las vivencias desde niño en Oñate, de donde era él, a cuando entró en el seminario de Aránzazu. Relataba también su ordenación en 1952 y su estancia en Cuba en plena revolución hasta 1960, que marchó de Cuba ya. En La Habana, Javier ejerció como párroco en el barrio de Casablanca y como capellán en el castillo prisión en la fortaleza prisión de La Cabaña, que está en ese barrio de Casablanca precisamente, donde el Che era comandante. El libro, recuerdo que Javier en este libro nos relata su primera experiencia con el Che, cuando fue, él era, como en la época de Batista, era párroco del barrio de Casablanca y capellán de la fortaleza de La Cabaña. Y bueno, y cuando triunfó la revolución, fue donde el Che, a la fortaleza de La Cabaña, del cual era comandante el Che, y bueno, nos relata muy bien. Estaba el Che hablando en su despacho, él dice, gritando por teléfono, estaba gritando, y él se quedó esperando ahí en el quicio de la puerta, y cuando acabó de hablar el Che, colgó el teléfono y dice, ¿y usted qué quiere? Y dice, bueno, yo quería pedirle dos cosas. ¿Y qué dos cosas quiere usted? Bueno, la primera es a ver si puedo decir misa en la capilla de Santa Bárbara, como he solido hacer hasta ahora. ¿Y cuál es la segunda? Y de la segunda es saber si puedo asistir a esta gente que está en la cárcel. Y bueno, el Che le respondió, bueno, a la primera, aquí no dice misa, mientras yo esté aquí no se dice una misa. A lo segundo sí. A lo segundo puede usted atender a la gente y además le garantizo que va a tener usted mucho trabajo. Bueno, esa fue la primera experiencia de Javier. Javier, la verdad, fue un tormento los meses que estuvo allí, que fue en 1959. Nos relata en esta biografía de su estancia en el barrio de Casablanca y en el castillo, en la fortaleza de La Cabaña, como capellán. Nos viene relatando los fusilamientos de 1959. Él asistió a 55 hombres, muchos de ellos, según él, gente inocente. Después hubo más, cuando él se fue, siguieron las ejecuciones. Llama la atención en su relato que Javier, siendo franciscano, nunca quiso confesar a nadie, porque decía que a él no le importaba lo que hubiese hecho nadie, no le importaba, no era cosa suya, y siempre mandaba, si querían confesarse, a otro fraile mayor para que les confesase. Como digo, como dice él, fue un verdadero infierno, y curiosamente, al ver el sufrimiento que pasó, cómo se comportó, la verdad, es un ejemplo
de sacerdote, y él siempre en su obra dice que desde niño le metieron en el seminario sin tener ninguna vocación. Él no tenía vocación. Fue a La Habana y seguía sin tener vocación. Y uno cuando lee la obra, al final llega a una conclusión como he llegado yo. Fue un fraile sin vocación, pero sin saberlo fue un gran sacerdote. Y efectivamente, cualquiera que lea el libro dirá qué gran persona. Pues las experiencias cubanas supusieron un verdadero trauma que desembocó en una aguda crisis de fe y la secularización. También colgó la sotana. Javier se casaría en Puerto Rico y tendría 3 hijas, residiendo y muriendo en Estados Unidos en 2019. En el año 2018, ¿no? Lo que se fue el 18 o el 19, visité Cuba para asistir a unas jornadas sobre arquitectura vernácula organizadas por la Fundación Cárdenas, la Cátedra de Arquitectura Vernácula Gonzalo de Cárdenas y la Oficina del Historiador de La Habana. La presentación, a cargo de Eusebio Leal Spengler, el historiador de la ciudad de La Habana, fue una verdadera maravilla. Fue en el convento, iglesia o basílica de San Francisco, la de los franciscanos, por donde habían pasado todos aquellos franciscanos que habían entrado en el semillero de Aránzazu y habían llegado a Cuba. Todos pasaron por San Francisco antes de ser enviados a sus diversos destinos. Este Eusebio Leal Spengler fue un verdadero fenómeno. O sea, cualquiera puede mirar en internet si desconoce quién es este personaje. Es una de las personas más condecoradas de todo el mundo. Un verdadero monstruo de la cultura. Un humanista por encima de todo. Y es que era un personaje muy curioso, porque Eusebio Leal era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y a la vez era católico practicante y ferviente devoto de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. La presentación en la iglesia de San Francisco fue, como os digo, algo que me llegó a mí al alma, porque me estaba imaginando, mientras hacía aquella presentación y hablaba Eusebio Leal, yo me estaba imaginando a todos estos personajes que hemos hablado, a estos de Barras, al de Oñate, en ese mismo sitio que había estado yo, ¿no? Pero en plena época de la Revolución. Durante estos días, también nos invitaron, una jornada fuimos a visitar la fortaleza de La Cabaña, en el barrio de Casablanca. Allí vi, efectivamente, tal y como relata Javier en su obra, estuve en el despacho del Che, y tal y como lo relata Javier, aquella mesa de madera oscura, aquella ventana pequeñita, con muy poca luz que entraba en la habitación, era una fortaleza del siglo XVIII, fría, oscura, absolutamente igual. Visité también la iglesia de Santa Bárbara, la ermita de Santa Bárbara, la capilla de Santa Bárbara de la fortaleza, donde el Che no le dejó nunca decir misa a Javier. Vi también el paredón de los fusilamientos y asistí también al cañonazo, que le llaman, que es un acto simbólico del cierre de las puertas de la ciudad, de la fortaleza, que conocerán cualquier turista que está en Cuba, conocerá porque es un acto típico. Se dispara un cañonazo recordando la época aquella, como digo, en que se cerraban las puertas de la fortaleza. Y bueno, esto también me hizo estar en el despacho, en la capilla, ante el paredón, me hizo retrocederme en el tiempo y acordarme de Javier. Y ya para terminar, quisiera hacerlo con unas palabras entresacadas de una entrevista a Javier Arzuaga realizada hace unos años en una emisora de radio en San Juan de Puerto Rico. La entrevista venía a cuento de su libro A la medianoche. Sus palabras, sin miedo a equivocarme, podrían ponerse en boca también de sus compañeros, los franciscanos revolucionarios de Barras, Lucas Iruretagoyena y Antonio Albizu. Decía Javier: el libro, si puede servir para algo, eso lo tienen que decir los lectores. Puede servir en primer lugar como desmitificador de los mitos de la llamada revolución dentro y fuera de Cuba. Y en segundo lugar, la gran lección. ¿Y qué ganó la revolución? ¿Y qué gana nadie matando?
¿Y para reparar qué? ¿Qué se gana con la muerte? ¿Volveremos a lo mismo? ¿Seguiremos matando? Y a esto quisiera añadir yo. A pesar de todos los males, Cuba, con sus más y sus menos, con sus penas y sus alegrías, sigue siendo un país maravilloso. Un país con un gran capital, su propia gente. Azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te harán cansar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí dejé enterrado mi corazón, dejé enterrado mi corazón, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Okerkale Irratia.